eso, las adquisiciones que hace el gobierno y los contratos para obras públicas, según la ley, se deben de licitar. Tienen que haber varias opciones para que el gobierno, de manera imparcial, elija la mejor empresa con la mejor propuesta y que gane el mejor postor, la mejor oferta para el gobierno. Y solo en casos contados se pueden hacer adjudicaciones directas. Desde luego deben de estar justificadas. ¿Qué sucede o qué está sucediendo en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación? Bueno, la compra de pipas de combustibles cuando se presentó el desabasto de gasolinas a principios del año fue por asignación directamente. La pregunta es, ¿bajo qué criterios? ¿Ha habido suficiente transparencia para evitar que la corrupción se infiltre en este gobierno que tanto prometió erradicar ese mal? Para analizar este asunto se encuentra con nosotros Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, ustedes ya hicieron las cuentas. Ya tenemos números. Hemos estado haciendo cuentas. Cuéntanos. Mira, Leo, yo creo que este gobierno en este momento está continuando con un esquema muy obsoleto de contratación pública, un sistema que ya no da para el tamaño que tiene el gasto público, que es necesario modernizar desde hace mucho tiempo, y creo que le faltó impulso en un inicio para no mandar el mensaje equivocado, ¿no? Okay. Con esta compra de pipas, creo que tenían que haber hecho un esfuerzo especial. Es decir, no van a poder cambiar... Era una emergencia, ¿no? Era una emergencia, sí, pero creo que también en las emergencias puedes hacer una invitación a tres. Sí. Creo que sí nos falta capacidad y no tenemos la información estratégica para tomar decisiones de manera expedita y que nos permitan encontrar el mejor postor, pero creo que es importante hacer un esfuerzo en estos momentos en donde hay promesas muy grandes por cumplir. Sabemos que no va a cambiar el sistema en 5 meses, ¿no? A ver, pero tú decías, esto viene del gobierno pasado. Ustedes hicieron las cuentas. El gobierno pasado, ¿cuánto adjudicó? ¿Cuánto de las adquisiciones y de obra pública fue altísimo el porcentaje de adjudicaciones directas? Todas son estimaciones, Leo, porque Sí, te quiero decir que Compranet no es una herramienta precisa, Okay. dada la falta de obligatoriedad que hay realmente o la falta de supervisión que hay para cumplir con que las áreas contratantes suban su información. No podemos hablar de datos completamente representativos, pero un estimado es que alrededor de 70-75% de las operaciones se hacen con adjudicación directa. ¿En el gobierno pasado? Sí, también. A ver, para entender. Entonces, ustedes con la información disponible, que no es tan buena, encontraron que el gobierno pasado de Peña Nieto adjudicaba entre el 70 y el 75% de los contratos de compras gubernamentales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, esos datos se han estado documentando por varios, incluso OCDE y muchos analistas los tienen. Ahora, el nuevo gobierno está igual. Está muy parecido, exactamente. Los números que tienen es que no ha cambiado en ese sentido. No ha cambiado. Ahora, es importante hacer una aclaración. Una cosa es el número de transacciones y otra cosa es el valor de las transacciones. También en valor es de las transacciones, sí es al revés. O sea, la mayor parte se licita. Ajá. Eso, exactamente. Eso quiere decir que hay muchos contratitos que se adjudican directamente, pero los grandes sí se licitan. Los grandes se licitan, aunque algunos grandes nos quedan con una adjudicación, pero en el global sí la mayor parte son licitaciones. Ahora, las licitaciones no nos garantizan competencia, Leo. Eso es bien importante, porque a veces decimos, se hace licitación, ya estamos tranquilos. Lo que nosotros hemos observado, y no ha sido un estudio estadístico con una muestra representativa, pero sí nos hemos metido a grandes proyectos, como lo fue en su momento el de Texcoco, el Tren Toluca. Hemos ido también, estudiamos el Paso Express y hemos ido también a los estados. Hemos encontrado que finalmente hay mucha descalificación o una baja afluencia de proposiciones. ¿Qué significa esto? Que de entrada llegan pocas ofertas a las licitaciones o cuando llegan muchas, hay mucha descalificación. Por requisitos. ¿Qué es descalificación? Descalificaciones que te dicen, oye, no cumpliste con un requisito, no cumpliste con algún tipo de requisito, te vas. Pero creo que algunos requisitos son innecesarios, ¿no? Casi el formato con el que entregas algo. La copia de tu acta constitutiva no se veía bien. Cuando en realidad todo eso ya debería ser digital. Claro. Entonces me parece que es muy ineficiente. ¿Y qué termina pasando? Que tenemos pocas ofertas solventes. Es decir, las que realmente se valoran completamente. Y las que realmente están compitiendo. Nos quedan a veces 3, a veces 4. Y ahí puede haber colusión, digamos. Puede haber colusión. De los 3 o 4 que dicen, bueno, pues mira, la ganas tú, pero luego nos repartimos la obra. Se facilita la colusión y también se facilita
pues bueno, no hay una verdadera rivalidad con la cual mejoren las condiciones de contratación y está fuera de los parámetros internacionales. La Unión Europea, por ejemplo, establece que para una invitación restringida, la famosa invitación a 3, allá no es a 3, allá es a 5 solventes. O sea, lo mínimo que puedes tener es 5 solventes, por lo cual en una licitación esperaríamos más de 5. Ahora, por ejemplo, en el caso de la refinería de Dos Bocas, y aquí tuvimos una discusión al respecto, que fue por invitación directa, pues es que tampoco hay muchas firmas de ingeniería que sepan hacer en el mundo refinerías, ¿no? O sea, no son como comprar zapatos. No es como comprar zapatos, hay que decirlo, pero yo sí creo que hay más de 3. Sí. Y aquí el problema es que nuestra ley no nos establece realmente hay mucha discrecionalidad en cómo escogemos 3, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que se tiene que trabajar muchísimo, no solo a nivel legal, pero también se tiene que trabajar en producir instrumentos que nos permitan una mejor toma de decisión. Eso es muy importante, Mariana, lo que estás diciendo, porque también hay que ponerse en los zapatos de la gente que está en el gobierno. Dice, hombre, yo leo la ley de adquisiciones, leo la ley de obra pública, hijo, mano, cumplir con esta burocracia, me voy a tardar 5 años. O sea, sí está muy mal la ley para hacer expedito y eficaz al gobierno. Totalmente. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues adjudícalo directamente. Claro, porque imagínate, tienes un padrón de proveedores o registro de proveedores muy deficiente. O sea, no hay evaluación del desempeño de los proveedores. Entonces, cuando haces, ¿cómo contratar si no sabes cómo se han portado? Sí. Entonces, además, recordemos, no tenemos servicio civil de carrera, lo cual es un error de fondo que yo esperaría que esta administración arregle. ¿Por qué? Porque entonces llega un nuevo equipo que no tiene experiencia, que no conoce, no hemos desarrollado la inteligencia de mercados que nos diga quién produce qué, a qué precio. Entonces llegas y tienes mucha prisa. ¿Por qué? Porque tenemos un país, pues tú sabes, en llamas en muchísimos sentidos. Hay muy poco tiempo y entonces la presión y la falta de información hace que sea una opción adjudicar continuamente. Lo que me parece increíble es que en estas épocas del internet y de las redes sociales y todo está calificado, ¿no? El gobierno no haga eso, ¿no? El gobierno no haga eso, ¿no? O sea, ahí es donde entra la desconfianza. Que no haya likes, ¿no? A la papelería fulanito de tal, pues que nos ha sido gran proveedor y nos entrega tiempo y da buenos precios. Pues que incluso creo que esas plataformas ya son muy sencillas de hacer, Mariana. Totalmente, y ¿no? esa es justo la suspicacia, ¿no? Y ese es el enojo que hay por parte de la población, porque además el gobierno, déjame te cuento, desarrolló Compranet, que es esta herramienta electrónica a nivel federal para contratar, y desarrolló Declaranet al mismo tiempo, fue en el sexenio de Fox. Una evolucionó tremendamente, México es un campeón en recaudar impuestos de manera digital. Ahí tenemos además muchísima información riquísima de las empresas. Lo que estás diciendo. Del SAT. México se distingue. Hay países desarrollados que no nos llegan. Eso sí funciona requete bien. Eso funciona muy bien. Y el otro se quedó obsoleto. Entonces ahí ves la falta de interés que ha habido en las distintas administraciones por desarrollar el sistema de contrataciones digital. Ahí viene la digital. Sospecha, entonces, ¿no? Ahí viene la sospecha. Que no lo hacen, pues porque entre más opaco, oscuro esté, mejor. Pues, quién sabe qué está pasando ahí adentro, ¿no? Exactamente. Entonces hay que desarrollar, primero hay que hacer una reforma, sin duda, a la ley de obras, aunque no es la única a través de la cual se contrata. Por ejemplo, en el caso de obras, que es mucho más complejo que el de contratación de servicios, tenemos además distintas leyes, ¿no? Entonces tenemos una fragmentación enorme porque hay concesiones, hay APPs, ¿no? Está la ley de obras, bueno. Entonces tenemos que, yo creo que tenemos que simplificar la contratación, simplificarla, pero hacerlo más efectiva. Y un poco con mucho pragmatismo, ¿no? Decir, a ver, todos estos contratos no importa, o sea, son chiquitos, a eso sí que se adjudiquen directamente, etcétera, ¿no? Hay que agarrar dónde está la corrupción. Exactamente. Que la corrupción está en las grandes obras, en las grandes adquisiciones de uniformes, de medicinas, de ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es estratégico comenzar ahí, Leo, pero si tú vas produciendo un sistema de información estratégico, si te metes a la inteligencia de mercados, entonces incluso hasta los chicos los puedes hacer casi de manera automática. Ahora, dime una cosa, porque esto es muy importante. Este gobierno sí tiene una nueva política pública en materia de compras, que es centralizar las compras, todas las compras del gobierno federal las está haciendo la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Algunos se quejan, otros no. Entiendo que eso en Brasil funcionó y funcionó bastante bien para hacer dos cosas: bajar los precios con los que compra el gobierno y bajar la corrupción. Sí, creo que puede funcionar en un sistema en el que viene, bueno,
no hay mucha opción hacia dónde moverte en el corto plazo. Sí. Nada más hay que tener mucho cuidado, Leo, de dos cosas. Sí. Y yo soy crítica de uno de los aspectos que se reformaron. Viene la ley de austeridad, la Secretaría de Hacienda absorbe esta centralización de las compras. Me preocupa un poco la camisa de fuerza que pueda poner en la operación y la articulación de la administración pública. No nos olvidemos que el objetivo es cumplir los derechos de los mexicanos. Sí. Al mejor costo, eso sería ideal. Sí, pero ya lo también... estamos viendo. Se dice que, por ejemplo, no se van a tener los libros de texto gratuito listos para septiembre por eso. Eso es un drama, en mi opinión, y creo que es una afectación a los niños. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que...? A mí me hubiera gustado que pudiéramos haber regulado dos escenarios. Uno en donde sí centralizamos, pero conforme las oficialías mayores adquieran capacidades y cumplan con una lista de aspectos en su operación, ¿no? Como puede ser un servicio civil de carrera, tener herramientas y sistemas de información. Una vez que ya estén, digamos, muy bien constituidas, entonces les podríamos dar la libertad de empezar a contratar ciertos aspectos, ¿no? Sí. Me preocupa mucho que ahí haya un cuello de botella. Ya estamos viendo un subejercicio en el gasto público y a mí me hubiera gustado que quedara esa opción, porque creo que en una ley no debes de dejarla completamente inflexible, dado que si no, ¿sabes qué pasa? No se cumple. Y con las sanciones que tenemos que no existen, entonces termina siendo letra muerta, ¿no? A ver, en el fondo de todo esto, Mariana, tú tienes razón. Al final el gobierno está para cumplir, para proveer servicios, bienes y servicios a la sociedad que paga esos impuestos. La pregunta es si este gobierno está haciendo eso, pero además lo está haciendo sin corrupción. Ese es el reto, ¿estás de acuerdo? O sea, que sí haya bienes y servicios del gobierno. Al mejor costo, al mejor precio. Desde luego. Y calidad. Claro, y que no haya corrupción. Y que no haya corrupción. ¿No? ¿Este gobierno está comenzando en eso o es todavía muy temprano para hacer una evaluación de En mi opinión, creo que es muy temprano para cambiar un sistema. No obstante, creo que debe hacer mayores esfuerzos porque si hay han habido algunas operaciones, si tú quieres, simbólicas, como el caso de las pipas, que han afectado esa credibilidad. Y creo que es innecesario porque... Es un tema de imagen. Exactamente. Sí hay que trabajar en la imagen, pero sí creo, Leo, que creo que el presidente, especialmente él, tiene que aceptar que estamos en un sistema todavía problemático, que no hemos logrado las capacidades que requerimos y que entonces más bien su compromiso es conseguirlas. Tenemos que generar algunas reformas y tenemos que constituir instrumentos para implementarlas. Tiene que haber un compromiso, incluso creo que debiera ser un plan de acción público con fechas y todo, sobre cómo va a ir transitando eso. Te voy a decir porque lo que hemos visto en otras administraciones es que al mismo tiempo ellos empiezan a entrar en el conflicto de interés y dicen, no, para conseguir mis metas y no bajar mi rating político, me voy a ir por la libre. Y entonces no se le quiere dedicar el tiempo que requiere este cambio en el sistema. Entonces sí me parece que debe haber un compromiso público, un plan de acción que involucre las reformas legales, pero también la nueva puesta en marcha de un Compranet a la altura del 2019, porque estamos con fierros del siglo pasado, literal, y generar esos instrumentos. Evaluación de proveedores es clave para disminuir la adjudicación directa, para disminuir la simetría de información que hay cuando llega un funcionario, es nuevo, y no. Trabajar en el servicio civil de carrera de las áreas de contratación, es decir, de las áreas de oficialía mayor junto con Hacienda. Eso es clave. Pues estaremos molestándote, Mariana, para darle seguimiento a esto, porque pues, es una de las promesas del gobierno, una promesa yo creo que muy correcta, decir, vamos a comprar más barato y sin corrupción. Totalmente, y ahí está la verdadera austeridad. Hay que ayudar al gobierno en eso, ¿no? Desde luego, y ojalá lo hagan bien. ¿No? Y que se dejen ayudar. Recordemos, la mejor austeridad va a ser, la verdad es que el gran elefante blanco en la calidad del gasto público, ahí está una gran pieza, es la contratación. No solo es a nivel federal, tenemos que trabajar con los estados. Bueno, ya te estás yendo a, Mariana. Híjole. Hay que tener un plan de acción ambicioso. La Alibaba, mano, no, sí. Es que estamos centrados en la federación. ¿Y cuánto dinero no mandamos en transferencias y aportaciones que están exentos de las leyes federales? Y que las leyes locales se ha documentado, a veces no obligan ni siquiera a la licitación. Gracias, Mariana. Gracias a Mariana. Vamos a una breve pausa y ahora, junto con Julio Ríos, voy a presentar este estudio del buen juez por su casa empieza sobre el índice de confianza en el sistema de justicia de nuestro país. Regresamos en un momento más.